amigo Fran Recio. Fran Recio, de profesión técnico en electrónica, desde muy pequeño ya tenía ese interés por lo inexplicado. Los programas del tristemente desaparecido Doctor Del Oso le convencieron, en cierta medida, en su vocación por el misterio. Con aquellas perpetuas ojeras, todos recordamos, que los temas que trataba, pues de todo ello, era a quien le debe verdaderamente su vocación. Se considera investigador de campo y de sillón, dice. Investigador de los que le gusta ir en busca del misterio allá donde se encuentre. Acérrimo defensor de la enseñanza acerca del misterio, así como el de dar oportunidades a aquellos que se inician en este apasionante mundo. Piensa que para estudiar lo inexplicado es necesario respetar y trabajar con todas las posibilidades. La realidad del misterio aún está por descubrir, así que trabajar sobre determinadas hipótesis o en determinadas líneas no implica excluir otras. Colaborador en radio, televisión, en Internet, es uno de los incansables del misterio. Detrás suya, intervenciones en programas radiofónicos como Luces en la Oscuridad, dirigido y presentado por Pedro Riba, en Punto Radio. También el programa radiofónico El Último Peldaño, de Joaquín Abenza, director junto a Ruth y Jordi del programa radiofónico La Espiral, Onda de Sanz, programa radiofónico también en el que ha colaborado Límites de la Realidad, Milenio 3, de Iker Jiménez, el Racó del Misteris, de Miguel Ángel Segura, el programa radiofónico también La Última Puerta, producido por el Grupo UFO, La Llave del Misterio, de David Tenorio, Sexta Dimensión, de... Yo creo que no cal que enumeremos todos. No, lo dejamos ahí, son bastantes, Tampoco es necesario, ¿no? Bien, bueno, pues hoy ha venido aquí para hablarnos sobre casas encantadas, sobre fenómenos paranormales, una realidad. Con todos ustedes cedo la palabra a nuestro querido Fran Recio. Gracias. Bueno, esta va a ser una conferencia quizás más atípica de lo que estáis escuchando. Yo para nada pretendo, es una cosa que quiero dejar muy claro, para nada pretendo sentar cátedra. Yo simplemente me voy a limitar a contaros una serie de casos de casas encantadas. He procurado, todos investigados por mí, he procurado seleccionar algunos diferentes para que entremos en esa dinámica del misterio y podamos ver qué es lo que en realidad está sucediendo. De todo el currículum que me presentaban hay una cosa que no está en él y que no se la he dicho a propósito, y es que bueno, he tenido el inmenso placer también de colaborar con una universidad, la cual por supuesto no puedo decir el nombre, ya sabemos cómo van estas cosas. Formé parte del equipo técnico del SILAB, esto sí lo puedo decir, que también ha estado vinculado a la universidad. He tenido el placer de dar una conferencia a los alumnos de psicología en la universidad también, lo cual pues he visto el gran interés que hay por las personas, sobre todo por los jóvenes, de acercarse a todo el mundo del misterio que nos rodea. Sin embargo, tengo que decir que el tratar con psicólogos de profesión, de carrera, me trajo su parte pues amable, esa parte de investigar, esa parte de conocimiento, pero a la vez también me ha traído ese otro sabor agridulce. ¿Por qué? Porque primero, prácticamente no se puede comentar nada cuando hablamos de universidad. Es un campo que está muy cerrado. Hay que medir las palabras. Muchos de los que investigan vinculados quieren que sea algo férreo y que no salga de la universidad. Yo creo que esto es un grave error. De hecho, leía un artículo no hace mucho en Internet que ponía por las nubes las personas pues, que tienen una carrera universitaria muy grande, los cuales están haciendo un trabajo muy digno en torno a lo que es la parapsicología, y estoy de acuerdo con ellos. Y voy a citar a uno de ellos porque bueno, es un gran amigo mío, como es Alex Esculá, quizás lo conozcáis. Él ha elaborado un test para
precisamente para los testimonios de fenómenos paranormales, el cual es muy interesante, pero claro, si ese test se queda en la universidad, si no sale, pues realmente a mí, claro, no me acaba de convencer, ¿no? Es como esta tarde hay una conferencia sobre exorcismos y posesiones. Si los curas solo se dedicasen a exorcizar a los que están dentro de la iglesia, bueno, todos los demás, ¿qué pasaría con ellos, no? Pues aquí sucede lo mismo, ¿no? Sin embargo, Alex Escolà sí que tiene esta visión, igual que la tengo yo. La parapsicología tiene que salir y dar respuesta a los casos de casas encantadas, porque más allá de lo que nos muestra el cine de Amityville, etcétera, pues existe una realidad de casas encantadas que quizás no son tan espectaculares o quizás lo son más, ¿no? Voy a comenzar por el caso más sencillo, entre comillas, ¿no? Para que veamos lo que hay detrás, supuestamente. Y yo soy una persona que suelo dar mis explicaciones. Evidentemente hay una gran diferencia entre lo que creo y lo que puedo probar, ¿no? Pero claro, me cansé un poco de leer esos libros donde contaban casos, pero nunca me decían qué opinaba el autor, ¿no? Oye, ¿y esto qué posibilidades hay, aunque sea en teoría, ¿no? Y yo, pues bueno, me he ido como mínimo a apuntar esas teorías y las digo, no evidentemente, como digo, para sentar cátedra, pero sí para pues darlas como teorías. Vamos a empezar, evidentemente nunca sigo el guión que me hago, por un caso que es yo lo titulé Las voces de Oropesa. Esto es la entrada, si alguno ha estado por Oropesa. Esta es la entrada del pueblo, esta foto está hecha con infrarrojos. Y aquí, pues bueno, me avisaron de una casa donde se escuchaban unos lamentos, unos extraños lamentos de un niño y tal. A mí el caso no tenía demasiada consistencia, claro, Oropesa me pilla pues a casi 200 kilómetros de donde yo vivo. Realmente no me atraía demasiado el ir a este lugar, pero claro, como era una amiga quien me lo había recomendado y demás, digo, bueno, pues mira, vamos a ir allí a ver qué es lo que sucede y si somos testimonios de estos extraños lamentos de un niño. Bueno, es una cosa un poco... Bueno, pues accedimos, fuimos a una casa sola, hoy día ya no existe, está derribada, hay un edificio. Era pues una casa y decía, sí, es que por la noche aquí empezamos a escuchar a un niño cómo llora, cómo llora, cómo llora. Claro, curiosísimo, ¿no? A mí me tenía súper intrigado. Yo me llevé... Por favor, si me puedes poner la foto 5, Oropesa. Esa, sí. Yo me llevé pues lo que teníamos antes, un grabador de cinta. Estas fotos son reales, son del momento. Y bueno, pues allí estábamos cenando, evidentemente, me estaba comentando pues que bueno, que le daba muchísimo miedo a aquellos sonidos y tal, ¿no? Aquellos lamentos de aquel niño. Yo he de decir que, claro, nosotros no escuchábamos nada, estábamos allí pues pendientes, estábamos escuchando lo que nos estaban contando, pero bueno, no pasaba nada. Cuando de pronto se oyen los lamentos. Claro, no hablamos de una psicofonía, de algo que se escucha después, durante la audición. Claro, yo, pues que llevaba este aparato, lo primero que uno hace es grabar, evidentemente, para que quede ese registro. Los indicadores antiguos de los búmetros, indicadores de nivel, grababan perfectamente que estaban grabándolo a un nivel bajo, pero se estaba grabando aquellos lamentos. Yo he de decir que salí por todo lo que era la casa, por los alrededores, y aquel sonido me recordaba aquellos equipos antiguos que habían antes de sonido cuadrofónicos, que tenían 4 altavoces, uno se ponía en medio y no sabías de dónde te venía el sonido. Pues era algo similar, ¿no? Claro, yo estaba perplejo, realmente, pero bueno, la prueba la tenía la grabación, ¿vale? Aquello pues paró. Después de los típicos comentarios, después del pequeño susto, entre comillas, bueno, pues yo me fui a casa, empiezo a analizar la grabación y curioso, aquel sonido ya no estaba en la grabación. Vamos a ver, ¿cómo puede ser que yo haya grabado algo y luego no esté? Claro, alguno pues puede pensar, oye, perfecto, así dices que se te ha ido y no tienes la prueba. Bueno, tiene una posibilidad técnica que seguramente conocerás, y es que si este tipo de grabadores,
incorporan, no entraré en demasiados datos técnicos, incorporan lo que es el borrado de cinta, no lo hacen como los más modernos que lo hacían por magnetismo, sino era una pieza estática, un electroimán pequeñito que lo que hacía era borrar la cinta. Claro, cuando la cinta pasa, primero pasa por el cabezal de reproducción y después por el de borrado. El de borrado no está activo, pero ¿qué pasa? Que esas piezas magnéticas se magnetizan con el tiempo, con el uso. ¿Y qué puede suceder? Que si la grabación es muy baja en señal, en intensidad, el mismo cabezal, sin estar activo el cabezal de borrado, borre esa grabación. Bueno, esto puede ser interesante, hombre, lo interesante es estar allí y escuchar aquellas voces, ¿no? Pero puede tener esa explicación técnica. Sin embargo, más tarde empiezo a investigar, empiezo a hablar con mi amiga, empezamos a hablar pues ya un poco más de tú a tú, más entrañablemente. Y claro, muchas veces cuando te llaman para una casa encantada no te lo cuentan todo. Hay una parte que no te cuentan y es donde puede darse el quid de la cuestión. Y lo más curioso es que en esta casa, y esto le está reflejado en la prensa, pues por aquel antaño una mujer embarazada se ahorcó. Claro, ahora si una persona, una mujer tiene un crío y está sola, pues no pasa nada, pero si hablamos de tiempo atrás, pues claro, aquello estaba muy mal visto. Aquella mujer se había ahorcado. ¿Hay relación o no hay relación? Pues la verdad es que yo no lo puedo asegurar. Lo que sí es curioso es que se captasen estos lamentos. Es decir, que la mujer al final acabó abandonando la casa y es muy curioso, lo que decía antes Pedro Amorós, que hay una relación psíquica, ¿no? Porque antes habían habido otros vecinos en este domicilio y nadie había escuchado estas voces. ¿Por qué una persona así? Yo no creo que la persona provoque el fenómeno, pero desde luego sí que creo, lo digo en palabras mayúsculas, que de alguna manera lo que hace es de antena receptora del fenómeno. Y los suicidios son caldo de cultivo para que después suceda algún tipo de fenomenología paranormal. ¿Por qué el suicidio? Porque es una carga emotiva muy grande y las emociones, desde luego, yo estoy convencido que impregnan los lugares y luego, bajo determinadas circunstancias, pues pueden dar algún tipo de fenomenología paranormal. Vamos a ir a otro caso. Este es un caso que no he publicado en ningún sitio. Podemos poner la foto 1, por favor. Yo le llamé la Casa Encantada del Garraf y voy a decirlo ahora porque aquí hay muchos componentes. Pedro Amorós nos hablaba de María Gómez Cámara, de su relación con los fenómenos que allí se sucedían, y yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que sucede es que doñas Marías Cámaras hay muchas y no todas aparecen en la prensa. Bueno, este es el dormitorio de aquella casa que fuimos a investigar. Como se me ve, aquí estoy bastante más joven, incluso tenía pelo. Aquí la historia estaba en que entran en contacto los hijos de un matrimonio, bueno, ancianos, 80, 79 años, que habían fallecido, sobre todo. Y la mujer, la hija estaba muy alterada porque decía que es que ella notaba a su madre que seguía, que su madre estaba allí, que su madre estaba allí. Y es más, me llegó a decir otra vez que, bueno, que escuchaba cómo los portones de aquella vieja casa, una casa más que centenaria, escuchaba cómo se cerraban por la noche, se abrían. Bueno, a mí este caso me pillaba muy cerquita, me interesó mucho y me decidí a ir precisamente a ver si podía captar, pues primero ese sonido de aquel portón que decían que se escuchaba, que se abría y se cerraba. Y aquí ese es mi caso por excelencia, porque yo aquí he vivido cosas que realmente, pues, como le sucedió a Pedro Amorós en Belmez, ¿no? Uno no se puede explicar. Aquí me comentaba, por ejemplo, esta es la habitación donde dormía la mujer, pero claro, este matrimonio dormía en habitaciones separadas, porque él tenía problemas de espalda y necesitaba una cama especial. Y decían que se encontraban, claro, las camas después de fallecer las tenían hechas, o sea, estaban hechas, y que se la encontraban siempre a la mañana deshecha. Yo fui testimonio de ello. ¿Cómo me lo puedo explicar? No tengo ni idea. Y parece, a veces da un poco, incluso se lo comentaba, ¿no? Mi conferencia es diferente porque hablamos de cosas que yo no me las puedo explicar, todo y que vengo de la rama de la técnica. Yo quería captar, sobre todo mi obsesión eran aquellos sonidos
si podemos poner la fotografía 2, quería grabarlos, ¿no? Entonces, ¿qué hice? La antigua casa tenía 2 plantas, arriba donde estaban los dormitorios y abajo donde estaba el comedor y donde estaba pues aquel portón que daba al patio. Entonces esta foto también es real. Entonces yo coloco aquí las grabadoras en la escalera. Esta es la segunda parte. Primero me sitúo en el comedor con todo el equipo allí. Y yo he de decir que pasé varias noches allí y yo no capté absolutamente nada. Y se lo dije a la hija. Digo, mira, yo lo siento, pero yo no he captado ese sonido que tú dices que se capta y demás. Bueno, y ella me dice, no, es que mi madre, a ver, eran personas ancianas, de costumbres pues bastante, monótonas, y cada noche pues su obsesión es que no entrasen a robarles y demás, ¿no? Entonces, ¿qué era? Cada noche lo que hacía era daba una vuelta y cerraba todas las puertas, aseguraba que todo estaba cerrado. ¿Qué sucedía? Que si el hijo menor que vivía con ellos pues se quedaba a ver la tele o algo en el comedor y ya se subía, decía, bueno, pues acuérdate de cerrar, de ver que todo está en orden, y ella se acostaba. Pero si se acostaban antes, era ella la que cerraba todos los portones y demás. Digo, vale, bueno, pues ¿qué pasa? Que este ente, entre comillas, o este espíritu me está viendo y por eso no se manifiesta. Ojo que lo pongo entre comillas, lo de ente y espíritu. Muy bien, pues entonces es cuando decido instalar mi puesto de mando aquí. Tenía la suerte de que esta es un domicilio donde había luz, a pesar de que no había nadie, me habían dejado las llaves, podía acampar a mis anchas. Y bueno, estoy por ahí un tiempo bajando, inspeccionando y demás, haciendo grabaciones, a ver si se captaba a modo psicofónico, a modo de algún tipo de sonido residual. No tengo nada hasta que una noche escucho ese sonido. Escucho y lo grabo. Lo grabo en un antiguo cassette de K7, de cinta de K7. Vale, yo tenía el sonido, este no se borró, este está. Entonces, vale, ¿y ahora yo qué hago con este sonido? Yo no puedo ser juez y parte de todo lo que hago. Por aquel entonces yo estudiaba, nunca lo suelo decir, que soy técnico en sonido, porque claro, yo estudié sonido cuando era sonido analógico, ahora están los sistemas digitales, es muy diferente. Yo estudiaba en la Escuela Técnica de Radio y Televisión, situada en Barcelona, estaba haciendo un curso de sonido y digo, oye, pues mira, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a coger la grabación y se la voy a llevar, lo mismo que pasa en la película del exorcista, a un técnico de sonido. A ver si él me puede decir algo. Yo no creo que me pueda decir nada porque se escucha un portón abrirse y cerrar. Digo, bueno, lo que voy a hacer es llevarle la grabación original de aquella puerta, bueno, de aquella supuesta puerta, la grabación psicofónica o como le queramos llamar, y voy a llevar en la misma grabación otra grabación, pero esta vez yo mismo abriendo y cerrando la puerta, y le llevo las 2 grabaciones. Digo, hazme alguna comparativa, yo no le expliqué evidentemente de qué era, a ver si notas, qué diferencias notas o si me puedes decir algo. Yo he de decir que se me cayó el alma al suelo cuando me dio la explicación un técnico de sonido no vinculado para nada al tema del misterio. Me dice, pues es una grabación de una puerta que se cierra y la única diferencia o lo que puedo apreciar, claro, es un técnico que sabe del tema, dices que en una de las grabaciones la cierra una persona mayor y en la otra la cierra una persona joven. Claro, yo digo, bueno, ¿y cómo llegas a esta conclusión? Dice, porque si tú la escuchas, una se cierra muy lentamente, parece que le cuesta más cerrarse, y la otra se cierra mucho más deprisa. Claro, yo me quedo, digo, a ver, pero esto aquí, digo, hombre, me está dando, claro, una teoría muy interesante, pero que también no deja de quedar en eso, en una teoría, pero claro, era algo que a mí me inquietaba muchísimo. Bueno, ahora va la parte que algunos me han criticado cuando he hablado de este tema, es que claro, como las personas, los hijos estaban tan angustiados, claro, la tecnología, la técnica nos lleva hasta cierto punto. Más allá, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues yo llamé a una medium, amiga mía, por eso en mi currículum siempre pongo que no cierro puertas a nada, que venga al domicilio y a ver qué me dice, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Sin explicarle el caso. Curiosamente, esta mujer llega, empieza a dar unas vueltas, si puedes poner la fotografía 3, no es que tenga una excesiva relación, esta es la parte de arriba donde estaban los dormitorios, que era una casa ya con muchos años, llega
y la llevo precisamente a la fotografía 1, que es donde estaba el dormitorio, y pues ahí está la medium, ella pues con sus historias y demás, ¿no? Todos hemos visto alguna medium cómo trabaja, y me dice, no, yo aquí no siento nada, dice, aquí esta mujer no murió aquí, no murió aquí. Bueno, empieza a dar vueltas a ver qué es lo que pasa, y sale al patio. Dice, aquí la noto más, dice, aquí pasó algo en el patio. Claro, yo tampoco sabía la historia, toda la historia de este tema. Curiosamente, cuando hablo con la hija, dice, no, mira, la medio en principio me ha dicho esto. Resulta que la mujer tuvo un derrame cerebral y cayó justo al salir del lavabo. El lavabo de aquellas casas estaba fuera en el patio, fuera de la casa, y cayó allí. De allí se lo llevó los servicios de emergencia, la llevaron, pero prácticamente ya en muerte cerebral. Hombre, es un dato interesante, porque a mí no sabía absolutamente nada. ¿Cómo esta mujer podía saber aquello? Las grabaciones, que me dicen que es de una persona más mayor. Luego entro ya en una dinámica, cuando ya le cuento esto a la hija, se sueltan más, a veces son muy reacios a contarte cosas, se te sueltan más y te empiezan a contar más historias. Por ejemplo, uno de los temas que me contó es que esta mujer estaba súper enganchada, tenía su obsesión pues, por su dinero que tenía en el banco, ¿no? Aquellos ahorrillos, y que tenía la libreta, ¡ay, que me van a quitar la libreta! Siempre la escondía en la cama, por ahí, ¿no? Claro que la libreta pues, tampoco sirve para gran cosa, igual puede sacar el dinero sin libreta, ¿no? Pues cuando fueron a arreglar el tema del testamento, de la herencia, la libreta no aparecía por ningún sitio. Desmontaron toda la habitación y no aparecía absolutamente por ningún sitio. Igualmente se tramitó la herencia, o sea, no había ningún tipo de problema. Pues más tarde aquella libreta aparece justo en la cómoda. ¿Me estaban engañando? Hombre, pues no lo sé, pero desde luego no son personas que llamaron a Cuarto Milenio para salir. Sí, yo no tengo por qué dudar de eso, ¿no? Y mucho menos después de todas las experiencias que yo había vivido en aquella casa, como el tema de las camas, el tema de las sábanas, etcétera. Por eso he puesto que es la realidad de unos casos que están incomodando a personas. Claro, sus hijos tenían esa inquietud, porque ella decía que sentía que estaba allí y que le daba miedo. Claro, convencer a una persona y decir, pero vamos a ver, si realmente es el espíritu de tu madre, ¿qué daño te va a hacer? Ninguno. Digo, o sea, no hay por qué tener miedo. Y cuando la medium pues hizo su sesión, sin saber y sin tener datos del tema ni de cómo era aquella persona que había fallecido allí, aquellas personas, pues apuntó precisamente eso, ¿no? Que estaba muy enganchada a lo material, que seguía aferrada a su lugar porque es que no tenía mucho más, o sea, vivía allí en su casa y punto. Y que con el tiempo pues aquello desaparecería. Y efectivamente así fue. Hay que decir, cuando hacía mención a esto del tema de que hay muchas doñas Marías Gómez Cámara que provocan o que son capaces de contactar con supuestas entidades o con ese otro mundo, sea cual sea, que ella ya había entrado en contacto en sueños con su madre fallecida y le había dicho precisamente, le había comentado que decía, el niño es el primero y tú serás la segunda. Claro, ella no lo supo interpretar, pero resulta que era una familia de Córdoba de 7 hermanos, uno con síndrome de Down, que fue el primero que murió, y curiosamente la segunda fue, yo la voy a llamar doña Francisca, igual que mi madre, la segunda fue ella, falleció ella de un derrame cerebral, igual que su marido. Claro, también es curioso, ¿no?, que tuviese estos sueños, realmente pues hay unas comunicaciones, es posibilidad que vía onírica haya estas comunicaciones. Pues yo la verdad es que no lo sé, ni me lo puedo explicar, pero realmente a mí me inquietan y mucho. Dentro de esta casa también fueron testimonios de lo que son los desplazamientos de objetos. Y es que también, y es muy común y es un patrón muy común en casas encantadas, es que a veces algo tan sencillo como la falta de una despedida, cuando hay una muerte no violenta, pero sí rápida y no tiene ni siquiera tiempo para despedirse, parece,
o al menos eso dicen, que hay ese sentimiento de que falta esa despedida y quizás fue lo que faltó en este caso. Yo la verdad es que cuando me enfrento a estos casos de casas encantadas, para mí la realidad supera la ficción. Quizás aquí no hay esos vuelos de cuchillos, quizás aquí no hay esas cortinas que ahogan a la gente, pero sí que hay toda una serie de elementos que te hacen plantearte, por supuesto, si existe la vida más allá de esta y realmente que parece que hay algo más allá y algo bastante trascendental. Vamos a irnos a la foto número 11. Bueno, esto es una foto normal esta es una de mis últimas investigaciones y las he traído precisamente porque aquí se dan otro tipo de factores. Aquí estuvimos investigando también mareos, extrañas sensaciones, enfermedades, un perro que no para de aullar, bueno, y nos llaman para que veamos a ver si hay algo. Bueno, estuvimos haciendo todo un seguimiento de la casa. Los detectores de campos electromagnéticos estaban muy alterados, las varillas también se movían. ¿Qué sucedía? Toda esta vivienda y todo el barrio está lleno de corrientes de agua subterráneas. Quizá esto no sea tan paranormal, es algo normal, podríamos decir, ¿no? Pero sí que denotan en ese tipo de afecciones. También dice, pero es que me siento muy mal, es que hay unos mareos, es que casi me caigo. Bueno, ¿qué pasa? Hay también líneas de alta tensión enterradas, todo esto produce un campo magnético que lo detectamos y esto altera la vida de las personas. He traído este caso porque, bueno, a veces las casas encantadas tienen que ver con los fenómenos, pero aquí no queda la cosa, porque hay una hija, el matrimonio tenía una hija que últimamente decían que estaba pues prácticamente perturbada, ¿no? Esta chica, claro, yo les dijimos al equipo que probablemente se debía precisamente a todas estas corrientes telúricas y que lo mejor es abandonar ese domicilio o intentar poner algún tipo de equipos que te minimicen o anulen esos campos electromagnéticos. Esta persona estaba, luego lo descubrimos, enganchada a las drogas. Y es curioso cómo está relacionado el tema de la mente, las adicciones también, esos estados modificados de conciencia, porque las drogas no dejan de hacer eso, y había creado lo que en esoterismo, y no quiero irme por el tema esotérico, se conocen como larvas, ¿no? Pero que yo apoyo esa teoría, que es que nuestras propias vivencias, esas angustias, se generan, se impregnan y lo que hacen es retroalimentar tu necesidad. Curiosamente, entra en un círculo vicioso que realmente poco se puede hacer, o sea, con la hija. Eso ya es un tema que tiene que tener conciencia, pero sí que existe ese tipo de, como mínimo, de explicación en teoría, ¿no? Estos casos lo que a mí me evidencian es que hay un gran componente de relación entre lo que es la mente y lo que son los fenómenos. Vamos a irnos a otro caso. Soy bastante malo calculando el tiempo. Vamos a ir la número 8. Vamos a poner. Vale, este es otro caso. Nos llama, nos avisan para que vayamos a investigar un caso de esta cría, porque es bastante jovencita, aunque sea bastante alta, porque ella ve cosas, ve sombras, tiene extrañas sensaciones, se altera mucho, provoca movimientos de objetos. Esto fuimos testigos, realmente, ¿qué le podía estar sucediendo a esta persona? Esta chica es autista, una persona que vive encerrada en su mundo. Volvemos otra vez al tema, ¿no? Al tema de que esas personas que tienen esa conexión con ellas mismas, quizás tengan también la percepción de ver algo más allá de lo que nosotros somos capaces de ver. Pues realmente no lo sé, pero sinceramente muchas veces
Porque claro, cuando a ti te llaman para investigar un caso de Casa Encantada, lo que están buscando es que les des una explicación o que le soluciones el problema, no que vayas a grabar psicofonías o que salgas en un programa de radio o uno de televisión. Solución, primero, que acepten aquello, que no lo vean como algo anormal, que sus padres que tampoco le digan, no, esto no existe, porque realmente no sé exactamente por qué tema, pero tanto los adolescentes como los niños tienen capacidad de acceder, o supuestamente de acceder a otros planos que nosotros no tenemos esa conciencia. Por ejemplo, a mí una persona me dijo en cierta ocasión que los fenómenos paranormales no son tan habituales. Hombre, yo le digo, hombre, pues casos hay muchos, lo que pasa es que no todos salen a la luz. Y si ahondamos en la vida, me atrevería a decir, de casi todos los que estamos aquí, seguro que algún caso extraño hay. Por ejemplo, en mi familia, mi hermana sabe que me dedico a estas cosas, pero ella le da miedo, lo tiene bastante apartado. Pues un día mis sobrinas pequeñas de 6 años, gemelas, un día le cuentan que habían estado hablando con la abuela. Claro, mi hermana le dice, pero vamos a ver, si tú no has conocido a tu abuela, ¿cómo vas? La describió, bueno, es una descripción más o menos. Bueno, hasta ahí puedes decir, ¿se lo está inventando? Bueno, ¿de qué está hablando? ¿Con quién está hablando? ¿Con esos amigos imaginarios que dice la psicología? Curiosamente, nos habló, quizás alguno de aquí en esta sala conozca la historia, dice, sí, me estuvo contando aquello del perro moro. Vamos a ver, perro moro, si alguno lo conoce, bueno, hoy día es una estatua a un perro en Ferran Núñez, en Córdoba, que acompañaba a todos los féretros al cementerio cuando alguien moría, y cuando alguien iba a morir se plantaba en la puerta, ¿no? Esta historia no ha sido contada tal y como sucedió, ¿eh? Habría que contarla realmente, porque en muchos programas se dijo que la gente alimentaba a este perro, que lo cuidaban, y todo esto es mentira. O sea, cuando veían al perro, lo que hacían era le pegaban patadas, lo tiraban, porque nada, claro, todo el mundo le daba un miedo terrible, y decía, fuera de aquí, perro, ¿no? Aquel perro murió en la total indigencia. ¿Por qué lo sé? Hombre, porque mi madre era de allí, mi primo conoce la historia, o sea, y he tenido oportunidad de conocerla, ¿no? Claro, ¿cómo podía saber aquella historia mis sobrinas? Bueno, pues cada uno es libre de pensar lo que quiera. Yo os aseguro, no vio Cuarto Milenio, no veían Cuarto Milenio a las 3 de la mañana. Entonces uno se queda, dice, realmente, si no hay vida más allá de esta, ¿realmente qué es lo que se nos está comunicando? ¿Cómo pueden acceder a esa información? O sea, se nos plantean tantas preguntas y cada vez que investigas una casa encantada se te plantean aún más. Pedro nos hablaba de esa conexión de la psique, ¿no?, con los fenómenos. Vamos a irnos a la foto 6, Girona. Este caso es muy interesante, también es uno de los primeros casos que tuve la oportunidad de investigar. Aquí me llaman en una masía, en una antigua casa de campo, en Gerona, porque todo el mundo que iba se sentía intranquilo, veían presencias, y yo digo, bueno, ya estamos en lo de siempre, ¿no? Aquí todo el mundo ve, todo el mundo siente y tal. Yo me voy allí, bueno, no nada más, empiezo, pues, paso noches allí, conecto mis grabadoras, ay, pues qué bien, no capté absolutamente nada, yo no me senté tranquilo, no llegamos a hacer, incluso llegamos, antes ha comentado el tema de la Ouija, incluso llegamos a hacer una sesión de Ouija, la cual no sirvió absolutamente para nada. Nada, allí yo no captaba nada. Después de varias semanas, porque los dueños estaban muy angustiados, les dije, oye, yo no puedo hacer nada más, no tengo absolutamente, lo único que tengo es el testimonio de todas las personas que vienen aquí, que se sienten mal, pero más allá no hay nada. Bueno, una posible solución, entre comillas, nos la dio un perro, un pequeño perrito. Resulta que la dueña tenía, bueno, la hija de la dueña tenía un perrito que se llama Chucky, y un día se escapa y sale corriendo. Claro, una masía que tenía mucho terreno sale corriendo, claro, todos desesperados corriendo detrás del perrito, a ver, que no se nos pierda, que no pase algo, ¿no? Y viene con algo en el hocico. Ah, claro, a ver qué has pillado por ahí, no vaya a ser que te intoxiques, Bueno, se lo quitan y era un hueso. Claro, se lo quitan, el perro ¿qué hace? Pues que sale otra vez para el campo y se va corriendo otra vez al campo. Claro, todos detrás de ahí y nos encontramos con esto. ¿Qué es esto? No sé si alguno de aquí sabe. Tuve que pedir ayuda a una persona vinculada con las magias, el esoterismo, la santería y demás. Esto es lo que se conoce como un caldero judío.
para hacer rituales extraños. La botella de ginebra o de ron, de alguna manera lo que hace es alimentar la tierra que cargan lo que se conoce como el muerto, los pactos con muertos. Esto que vemos aquí, si puedes poner la foto 7. Esto es un cráneo, pero es un cráneo de verdad, ¿eh? No es... Claro, yo cuando veo esto digo, a ver, es igual que creamos en la magia o no creemos en la magia, eso da igual, pero sí que creemos en el potencial de la mente. Entonces, cuidado con lo que estamos haciendo y con lo que estamos impregnando el lugar. La solución, en teoría, o bueno, el desenlace, mejor dicho, resulta que ellos no vivían en esta masía, la tenían como segunda residencia o tercera. La tenían una habitación, se la habían alquilado pues a una pareja jovencita para que a cambio de cuidárselo, pues podían vivir allí. Entonces, claro, es una habitación personal donde evidentemente pues se respeta la intimidad, ¿no? Ellos, los dueños, respetaban su intimidad. Cuando abrimos, claro, la dueña cuando vio esto dice, uy, estos tienen que ser los inquilinos, dice, claro, está muy, muy alterada, abre la habitación, entra y nos encontramos de todo, desde imágenes de demonios, desde lo que le falta aquí al caldero, que son cuchillos oxidados, huesos de perros, cuernos, etcétera. Claro, cuando vio aquello, evidentemente los echó de la... Pero claro, lo interesante, insisto, no es en el tema de si esos rituales eran efectivos o no. El tema es que realmente allí lo que estaban haciendo no era positivo y esa negatividad estaba impregnando aquel lugar. Y eso sí que al menos me lo creo y lo tengo en consideración. Este para mí también es uno de los casos que más me ha impresionado porque entramos en otra, como se dice en catalán, en otra vessant, en otro tipo de casa encantada que está más vinculada con el tema de lo que nosotros hacemos y de que las personas vivas, de cómo estamos impregnando esos lugares. Decir que bueno, cuando esta pareja se fue de esta masía, todo y que la abandonaron y que la gente incluso ya decía que ya no se encontraba tan mal, ya no había esa obsesión porque veían cosas, la masía se la quitaron de encima porque allí ya... Igual sí que era un tema más psicológico, ya no podían para nada vivir en este enclave. Vamos a ir a... Sí, ponme la número 14, por favor. La 12 primero. Este es uno de los últimos casos. Esta foto es real de una casa en Valencia, que también nos llamaron por lo mismo. Había una persona que escuchaba voces, una persona que prácticamente poco menos que casi era poseída. Dice, mira, aquí está sucediendo algo en esta casa de Valencia, podéis venir a investigar, podéis venir a echarnos una mano a ver qué sucede. Valencia a mí me pilla bastante lejos de donde yo vivo, pero bueno, accedimos a ir. Y aquí nos acompañaron fue un grupo multidisciplinar, 2 personas de Madrid, bastante científicas o cientifistas, una medium, podemos poner la foto número 13, por favor. Una medium que nos intentaría ayudar a ver si captaba algo. Y realmente yo aquí viví escenas realmente, a ver, que nos pusieron en tensión. ¿Por qué? Porque es que la mujer... como mínimo se nos entró en trance y casi se nos cae, ¿no? Bueno, casi no, se llegó a caer. Ahora sí ponemos la foto número 14. Esta es la mujer en cuestión. Yo, claro, ¿qué hago con este material? Volvemos otra vez, necesito a alguien ajeno a mí que me valore todo esto. Claro, ¿acudo a quién? Hombre, ya que he estado vinculado con psicólogos, vamos a ver qué dice un psicólogo, ¿no? Sobre esto. Evidentemente, ¿qué es lo que te dice? Histeria, depresión. Dice, ¿qué debería hacer? Debería ir al psiquiatra, que le dé unas pastillas para que cure la depresión, etcétera, etcétera. Puede ser depresión, puede ser algún tipo de caso de posesión. Realmente, cuando hay casos de posesión, ¿es solo Satanás quien está detrás o los diablos?
¿Realmente hay más cosas? ¿Hasta qué punto? Yo tuve la oportunidad de entrevistar al padre José Antonio Fortea, exorcista, ex-exorcista creo, y él me lo decía que hay casos que son más sutiles, o sea, que no es todo lo que vemos en la película del exorcista, que a veces se da este tipo de casos, ¿no? Yo realmente aquí viví una tensión porque cuando has investigado tantos casos, yo no sé si es tu propia alarma psíquica que tienes dentro, no lo sabría explicar, pero hay un componente que te dice cuando estás ante algo que realmente es así o cuando no lo es. También he investigado muchas casas que nos las han intentado colar y hemos estado 14 horas de investigación para concluir de que aquello era una tomadura de pelo. También es verdad. Y no hace tanto, un bar que prácticamente estaba en la ruina, querían lanzarlo como fuese, querían darle publicidad y a ver si a través de ir, grabar y demás, podía aquello levantarlo como un local con fantasma. Es una opción de marketing, ¿no? Como otra cualquiera. Claro, anteriormente a esto se dieron toda una serie de voces que para mí, que una mujer como ella pueda llegar a hacer, yo digo, vamos a ver, si lo estás imitando, si lo estás haciendo para falsearlo, realmente yo te digo, yo no sé cómo puedes hacer esos sonidos. Lamentablemente esa parte no la grabé porque cuando cogí ya la grabadora es cuando cayó. Y verse desplomarse a una persona al suelo, que incluso se hizo daño, que yo digo, ya verás, si no vamos a tener que llamar a los servicios de emergencia, ¿hasta qué punto eso es una histeria? A lo mejor sí. A lo mejor sí. Yo he visto muchos enfermos de trastornados mentales, ¿no? Porque durante el servicio militar, cuando era obligatorio, hice muchas guardias en lo que era en Zaragoza, el hospital psiquiátrico de Zaragoza, y he visto como gente incluso se daba en la cabeza. Pero esto es diferente. Esto le pasaba en determinadas ocasiones y solo en esa casa. Deciros como antecedentes, cuando estuvimos luego investigando el lugar, por ejemplo, una tónica que se repite son la teoría esta de las impregnaciones, ¿no? Y infestaciones que tanto estamos hablando, ¿no? De esas emociones que quedan plasmadas. Esto también fue durante la Guerra Civil un hospital de campo. Y bueno, puede ser que todo aquel sufrimiento de alguna manera impregne este lugar. Todo apunta a que la persona, la anterior inquilina, también murió en extrañas circunstancias aquí, estaba muy vinculada a su domicilio, hubieron muchas historias que no puedo desvelar, pero tampoco vienen al cuento, no es necesario, y volvemos a estar en esos casos en que quienes se va de alguna manera siguen aferrados. Las voces que oía, que son la de esta persona fallecida que quería charla, era lo que nos decía, sin esta persona saber lo de la fallecida. Realmente el tema es muy complicado, ¿no? Pero y a pesar de que no podemos probar, no lo podemos probar a ciencia cierta, como se dice, lo que sí es cierto es que al darse estos casos nos tenemos que plantear que todo no puede salir de nuestra mente. Yo cuando hablaba, por ejemplo, con un psicólogo acerca del tema de las psicofonías, él me decía, no, las psicofonías provienen de la mente. Bueno, y se lo comentaba antes de comenzar esta conferencia, se lo decía, digo, a ver, si tú me planteas como psicólogo que las psicofonías vienen de la mente, a mí me parece muy bien, pero puede ser la misma barbaridad que decirme que las psicofonías vienen de los muertos, porque ni tú lo puedes probar ni yo tampoco. Lo cierto es que hay una grabación y si viene de la mente, tela lo que hace nuestra mente para poder influenciar o entrar tanto en una grabadora como puede ser un ordenador, como las antiguas magnetófonos de bobina abierta o de cinta convencional donde el magnetismo estaba muy presente. Yo estuve haciendo un trabajo muy elaborado sobre el tema de las interferencias electromagnéticas. No sé si sabéis que con un magnetófono, con un grabador de K7 normal se puede captar la radio. Es muy sencillo, solo tienes que alterar el circuito de los cabezales con muy poquita cosa y captas la radio. Entonces, realmente, esas interferencias electromagnéticas pueden interferir. Hombre, pues yo lo tenía ya casi todo atado. Vale, y salen las grabadoras digitales, y no me refiero al minidisc, porque el minidisc también tiene un componente magnético muy importante, pero sí las de tarjeta. Digo, aquí el magnetismo ya no está tan presente y se captan exactamente igual las psicofonías. Digo, a ver, ¿cómo la mente puede interferir? ¿Cómo puede hacerlo? Yo no le encontré absolutamente ninguna explicación.
¿De tiempo cómo vamos? ¿Tenemos mal? Bueno, deciros también que tuve la oportunidad, este es un caso que no he traído imágenes, pero un caso muy interesante también en Murcia, que me llamaron de una casa también donde sucedían decían que muchas cositas y tal, ¿no? Yo no fui testigo absolutamente de nada, también lo tengo que decir, pero bueno, tampoco tengo por qué no creerme a los testimonios. Y es curioso porque ese domicilio, donde encontramos también toda una serie de simbología, podríamos decir poco menos que satánica, sus anteriores inquilinos, no voy a decir el nombre, pero es una banda motorista muy conocida y muy famosa en Barcelona. Y habían sido inquilinos, bueno, una de sus delegaciones allí, a saber lo que harían, ¿no? También. Por eso digo que el componente de esos estados alterados de conciencia es crucial. Sé que vamos mal de tiempo, pero igualmente si podemos pasar a la segunda carpeta, Casas Encantadas 2. He traído algunas imágenes, porque esto todo son casas habitadas, gente que nos ha llamado, de lugares, de esos clásicos lugares que estamos acostumbrados a ver. Antes se mencionaba Belchite. Belchite nos va a dar sorpresas. De hecho, hay un tema que nadie sabe, bueno, solo hay una persona que lo sabe, que cuando sale o bien puede ser una bomba o puede ser algo, bueno, pero hay que esperar acontecimientos, ¿no? Me gustaría poner una que pone orfanato, sola, es la última. Sí, este es un orfanato que incluso salió en el programa de Cuarto Milenio y yo reconozco, fui a investigarlo porque lo vi y digo, hombre, no me pilla demasiado lejos, vamos a ver, allí también se decía de que había habido apariciones de niños que los habían escuchado. Un lugar, por cierto, precioso y encantador. Si podemos poner Orfanato 2, por favor. La foto Orfanato 2. Fijaos lo que queda en abandono, independientemente de que seamos creyentes o no. O sea, es un enclave estupendo, ¿no? Y aquí pues estamos también investigando, diciendo fotos, psicofonías, no tuvimos absolutamente nada. Pero es curioso porque si podemos ir ahora a la foto Orfanato 3, captamos esto. Yo no digo nada de lo que sea, pero es curioso porque yo hice un montón de fotos con mi cámara Nikon digital de un montón de pasta que me costó y con una Polaroid sacan eso. Yo no sé, hay quien ha visto de todo, ¿no? Yo no sé lo que es, no tengo ni idea. Hay quien ve tres caras, hay quien ve... O a lo mejor no es nada, a lo mejor es un reflejo, pero es un reflejo un tanto curioso. Yo no le encuentro explicación, porque mira que yo hice fotos allí. Bueno, lo dejamos aquí. Sí que quería, antes de finalizar, irnos a la foto Áurea 2, donde vamos a ver a una bailarina. Todos los casos no son tan siniestros, hay casos que son bonitos, ¿no? Yo aquí quiero agradecer porque este caso nos lo cedió la Sociedad FPG de Investigaciones de Girona y es la casa de esta bailarina de ballet clásico, voy a ir muy rápido, donde pues, la gente, los lugareños decían que veían lo que se conoce como Dama Blanca, unas apariciones y más en la casa abandonada. Tuvimos la oportunidad de estar allí, de investigar. En una segunda ocasión también agradecer a Silvia Treserras porque nos pasó mucha información sobre el lugar. Y aquí, bueno, pues se decía eso de que había esta señora que se aparecía. Aquí también vino una persona sensitiva, nos dijo que, bueno, que estaba vinculada, que ella seguía bailando, todo muy bonito, etcétera, ¿no? Muy romántico. Y para despedir, y justamente acerca de esto, recibo, pues no hace mucho que recibí un correo electrónico, lo tengo aquí. Vamos a ver si lo veo. Hola, no sé si le servirá para sus investigaciones. Pasando un fin de semana en una casa de un familiar de Arenys de Empordà, Girona, cerca de la casa de Áurea de Serra, mi hijo pequeño, entonces acompañado de su padre, dijo que había visto una señora vestida de blanco en una ventana. Mi marido miró, pero no vio nada. El mail continúa. Solo decirle que no creo que los niños inventen nada. Realmente, cuando yo recibo estos mails, cuando hay estos testimonios que de alguna manera están apoyando mis investigaciones, pues yo decir que a mí es lo que me mueve y que sobre todo que está muy bien que las universidades y las personas que tienen más estudios que los que yo tengo, pero que acudan a investigar, si realmente lo que queremos es hacer parapsicología, a investigar estos casos
y sobre todo a darles soluciones. Quizá no, lo más conveniente no son pastillas. Yo decirles que esta conferencia, que es muy práctica y que cada uno puede pensar lo que quiera, para mí ha tenido su parte, no la conferencia en sí, pero estas investigaciones tienen su parte también amarga. He tenido bastantes acusaciones, bueno, porque esto incomoda muchísimo, ¿no? Y bueno, he tenido falsas acusaciones, he tenido de todo, pero yo digo que a mí, desde luego, nadie, absolutamente nadie me va a hacer abandonar el misterio. Creo que el misterio está ahí, que las casas encantadas son una realidad, que yo realmente no estoy para, si me llaman para dar una conferencia, yo lo agradezco muchísimo, pero a mí lo que me mueve son los mails, la gente que después de haber investigado estas casas te dicen, hombre, pues estoy más tranquilo, aunque le hayas dado pues esas soluciones, aunque sea en teoría. Para finalizar, solo unas conclusiones. Apoyar totalmente la teoría de las impregnaciones. Nuestros pensamientos impregnan los lugares. Casos se pueden dar también por lo que son fenómenos naturales. La mente actúa tanto en positivo como en negativo. Nuestro inconsciente no entiende si es bueno o es malo. Y las personas sensitivas, pues posiblemente sean capaces de captar otra realidad que existe, que está ahí, pero que los más comunes no somos capaces. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Fran. Turno de palabra, muy breve, muy rápido. ¿Alguna pregunta? A ver, quería decir unas cosas. Yo hace unos años, ya bastantes años, cuando se utilizaba todavía la cámara fotográfica de carrete, yo iba por varios sitios y investigué en energías. Incluso en un monasterio hubo unas conferencias y investigué unos espíritus, unos blancos con rojos y amarillos. Y entonces estuve unos años diciendo que me decía la gente que es que la cámara estaba mal, la cámara fotográfica, que funcionaba mal, que entraba no sé qué, que entraba luz, pero que las energías que eran una tontería. Resulta que al cabo de 1 o 2 años, resulta que la cámara se reparó sola y ya nunca más volvía a pasar con esa cámara cosas así. Luego la mente puede todo, la mente puede todo. Una cosa curiosa, hace poco tiempo salió en la televisión, hablando de otro tema, diciendo que si la gente no ve ovnis es porque no quiere. Porque lo único que hace es mirar al cielo y con la mente imaginarse que hay uno arriba. Así es la cosa. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas. Como antes le has preguntado a los otros ponentes, ahora te toca que te pregunte un compañero. Has hablado de las casas encantadas, un tema que es encantador, pero me pregunto, porque yo hace algún tiempo me enseñaron a asumir responsabilidades, tardé en aceptarlas y poco a poco las voy asumiendo. Tú que te dedicas a ver casas encantadas, ¿asumes la responsabilidad de que luego hay que limpiarlas? Porque están impregnadas, como dices, de energías, espíritus, entidades, lo que sea. Pero las estudias y luego te vas y se quedan así, o tienes un equipo que te apoye y que conozca cómo luego limpiar todas esas energías para que la gente pueda volver a utilizarlas. Y bueno, y apuntarte el tema de la mente, que dices mi mente, nuestra mente, bueno, está por demostrar que la mente es nuestra y está por demostrar que si no es nuestra, evidentemente podemos ver lo que queramos. Hasta puede que no estemos aquí y todas nuestras mentes nos estén haciendo pensar que sí. Si nuestra conciencia está dentro de nosotros, está fuera. Sí, no, es que está fuera, obviamente. Es bastante claro. Pero bueno, para mí, que lo tengo ya muy estudiado. Pero sobre todo me importa el tema, y es una pregunta cariñosa, porque es que hay que limpiar las casas. Si se quedan con esas energías densas y con esas seres, entidades que se han quedado ahí pegados y su lugar no es ese, sino que tenían que estar en otro lugar, como decíamos antes, en el río ese de la otra orilla, pues hay que hacer un trabajo, alguien tiene que hacerlo. Gracias. Bueno, antes he apuntado en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la medium, para que nos diese al menos, todo y que sea teoría, es igual, y aunque sea efecto placebo, me da igual, si funciona, bienvenido sea, ¿no? Cuando aquella persona nos dice, en aquel caso de la Casa Encantada del Garraf, por ejemplo, de que aquello iba a mermar con el tiempo, y pasa así, el caso se ha solucionado.
Sí que es cierto lo que tú dices de las limpiezas, por cuestiones muy rocambolescas, de que a veces te intentan, bueno, sabemos cómo es ese mundillo, ¿no? A veces hacer la puñeta, pero acabas teniendo contactos que no te lo esperas, y yo, por ejemplo, pues ahora estoy pendiente de salir de España a investigar un caso bastante interesante, un caso en el que yo solo no lo puedo abordar, porque aquí estamos hablando de otro tipo de componente y sí que viene esa persona que tendrá esa capacidad de hacer esas cosas. Y apoyo totalmente lo que tú me dices, porque hay muchas de las personas, y es lo que, dada mi inexperiencia, porque a mí lo que me gusta es ir a los lugares a investigar, y no, lo mío no es dar conferencias, pero sí precisamente lo que he intentado es de que, o sea, investigar una casa encantada no es ir a hacer unas psicofonías, que puede estar muy bien. Si hay un problema, ese problema hay que cogerlo, ¿no? Por eso tampoco a veces me valen las explicaciones de los psicólogos, porque la explicación que a mí me dan es llévalo al psiquiatra y le dará una pastilla para que le produzca el cóctel en su cerebro que le haga estar feliz todo el día, está muy bien, pero el problema de base va a seguir estando igual, ¿no? Entonces, sí que se intentan, pues, sí que intento buscar todas esas posibilidades. No es fácil que a veces te acompañen determinadas personas, no es fácil acudir a psicólogos porque, la verdad, te encuentras más puertas cerradas que abiertas, pero por eso es tan interesante, ¿no?, que se den estas conferencias, para intentar que entre todos nos concienciemos, ¿no? A mí me encantan el misterio de la sábana santa que va a dar el gran José Manuel García Bautista, ¿no? Pero claro, a mí, vamos, cada uno tiene lo que más le gusta, y a mí lo que me gusta es entrar con estos casos. Y sí que es verdad que yo siempre digo, tiemblo entre comillas cada vez que me llaman de una casa encantada, porque no sabes lo que te vas a encontrar y luego tienes que acudir a otras personas. Muchos casos de casas encantadas que hablamos, que están relacionados con el tema de la mente, con lo que quizás pueden ver, muchas veces no requieren ni siquiera de limpiezas. Lo que requieren es que una persona, algo tan sencillo y que puede sonar tan banal, que las escuches, que les digas, oye, mira, lo que a ti te pasa, que estás viendo posiblemente, o quizás en teoría, porque aquí hay que medir mucho las palabras, eres capaz de acceder a otro espectro de realidad, como si de una radio se tratase, ¿no?, que captas unas emisoras otras, es algo normal y es algo en lo que yo no puedo hacer nada. O sea, si tú tienes una facultad, yo no te la puedo quitar, pero sí que te puedo ayudar a entender de que eso no es tan negativo ni es tan malo. O sea, simplemente, y cuando una persona lo acepta, quizás siga viendo o vea menos, pero lo acepta, y el problema, como mínimo, ha minimizado enormemente. Y a veces buscamos soluciones complejísimas, de extraños rituales, de extrañas cosas, y no requieren tanto. No hace demasiado, no sé si estaréis al tanto de las noticias en Cataluña, ¿no?, que se ha acusado a una persona, y dejo bien claro que para mí es crucial la presunción de inocencia y que todas las personas son inocentes mientras en un tribunal no se demuestre lo contrario, pero que supuestamente, reitero, supuestamente ha estafado 300.000 euros a una anciana, una persona vinculada al esoterismo, ¿no? Entonces, es necesario que alguien haga ese trabajo. Y claro, si no damos nosotros una respuesta, la persona que está viviendo y que realmente está angustiada es capaz de dar mucho, de todo lo que tiene y más, con tal de que alguien le solucione su problema. Y si no cae en las manos adecuadas, bueno, yo no sé lo que puede pasar. No sé si te he contestado, quizás me he enrollado mucho. Te he contestado en parte, ya lo sé, en parte, pero bueno. Si lo que me estabas tú preguntando es irse al tema de las limpiezas en plan más esotérico, a veces funciona, quizás no por los medios que creemos de que funcione, pero sí que a veces, claro, es que, ¿qué llamamos que una cosa es real? Cuando una persona se está imaginando algo, ¿es real o no es real? Para mí es real, porque lo está viviendo en su mente, aun cuando eso no sea físico. Entonces hay que atajarlo de alguna manera. El efecto placebo funciona muchísimo. Y a veces, cuando alguien te dice, no, es que aquí han hecho unos rituales y tal, lo único que funciona, nos guste o no, es el contrarritual. Funciona o no funciona, es que me da igual. Pero si la persona, igual que tiene convencimiento en una cosa, es capaz de tenerla en otra, el tema se soluciona. Yo te puedo decir que en prácticamente todos los casos que he tratado, se ha dado, quizás no una solución en el 100%, pero sí una solución, podríamos decir, aceptable. Esta mujer que caía, desde que nuestra compañera medium habló con ella y tal,
ella le sigue alterando, pero en una proporción menor. Quizás no hemos hecho el 100% de la faena porque no podemos llegar a más, porque quizás necesitamos de un equipo mucho más multidisciplinar y necesitamos otros profesionales, como pueden ser psicólogos abiertos, no cerrados. Pues seguramente sí. Nos queda mucho trabajo por hacer, ¿eh? ¿Una pregunta más? Otra vez vuelvo a hablar. Yo estoy de acuerdo. Normalmente en los sitios donde ha habido hospitales, orfanatos, ciertos locales donde ha habido maltratos. Donde ha habido maltratos quedan almas en pena. Y queda maldad. Normalmente, y yo te lo digo porque lo sé, ¿eh? Te lo digo porque lo sé, lo he vivido en mi propia carne. Queda maldad. ¿Qué se puede hacer para limpiar? Hay gente que lo hace y sin ninguna tontería, o sea, no, con 2 chorradas, porque yo también lo he visto. Que ciertamente muchas veces no se puede hacer porque no te lo permite, pero normalmente lo que se queda, es muy difícil que se quede un alma buena, vamos a decir positiva. Vamos a hablar de positivo o negativo. Normalmente los que se quedan son lo que se les suele llamar, que no se está bien tampoco, ser descarnados o negativos. Es muy difícil de quitar, pero en sitios donde ha habido enfermedades, muchos muertos, quedan. Eso queda, y yo lo he visto, ¿eh? Yo tengo que decir que creo en ello. También queda lo bueno, ¿eh? Lo que pasa es que si nosotros vamos a un lugar, ¡ay, qué bien me siento aquí!, no le damos importancia. Cuando le damos importancia es cuando te sientes mal. Entonces es cuando realmente... Y bueno, yo, por ejemplo, también me gustaría aplaudir la labor que han hecho los investigadores en Belmez, por ejemplo, ¿no? Yo tuve hace 1 año y poco de ir a la Casa de las Caras, de estar la única que queda allí de Belmez, y lo que se siente allí es muy especial. Entonces, yo creo en eso, en esas impregnaciones y en esas infestaciones, y además retroalimentado por toda la gente que ha investigado, por toda la gente que ha ido. Y sí que es cierto que que el tema de lo negativo que impregna, y en los lugares donde ha habido sufrimientos, y si hacemos el estudio también, yo en principio pensaba también abordar el tema de las psicofonías, pero bueno, estando Pedro Amorós no hacía falta, ¿no? Como en lugares, por ejemplo, como en el Sanatorio de Agramonte, en la Sierra del Moncayo, en Zaragoza, hemos obtenido psicofonías que te decían, creo que salió también en el programa de televisión, ayúdenme, cuando preguntaban, ¿no? Y notas esa propia angustia, también se refleja de alguna manera en los registros psicofónicos. Que algo queda, yo estoy convencido, y las personas, todo que ya sé que si algún científico me pone entre la espada y la pared no se lo podré probar, pero yo estoy convencido de que somos esponjas y que todo lo captamos, si estamos abiertos muchas veces a ello, ¿no? Y que nuestra intencionalidad, un tema del que no ha hablado Pedro Amorós ni yo tampoco, la intencionalidad muchas veces es crucial, ¿no? Por ejemplo, a la hora de ir a grabar registros en Belchite, todo el mundo habla de la guerra civil, ¿no? De esos registros que se captaban en la guerra civil, y yo, claro, yo me preguntaba, digo, ¿y yo por qué no los capto? Hombre, porque mi intencionalidad es muy diferente, yo voy con una intencionalidad y con una mente neutra. No voy predispuesto a captar una cosa u otra. ¿Y por qué se captan los sonidos de la guerra civil y no se captan la expulsión de los moriscos, por ejemplo, las guerras de espadas que han habido allí, que las han habido, porque Belchite ha sido un lugar estratégico en numerosas batallas? ¿Por qué solo la guerra civil, no? Entonces, nuestra intencionalidad es muchas veces crucial. Y a veces en esos casos que comentabas de limpiezas, yo no he querido abordar demasiado ese tema porque sé que es un tema espinoso, ¿no? Pero sí que es cierto, con muy poquita cosa se hacen cosas y muy efectivas. Sí que es cierto. Vale, muy bien, muchísimas gracias. Fran. Gracias.